Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, después de lavarle los pies a sus discípulos, Jesús les dijo: Yo les aseguro, el sirviente no es más importante que su amo, ni el enviado es mayor que el que lo envía. Si entienden esto y lo ponen en práctica, serán dichosos. No lo digo por ustedes, porque yo sé a quienes he escogido, pero esto es para que se cumpla el pasaje de la Escritura que dice: el que parte mi pan me ha traicionado. Les digo esto antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Yo les aseguro que el que recibe al que yo envío, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Gracias. Gracias. Todas las palabras de Jesús siempre son una guía, es un camino para nosotros, es algo que tenemos que vivir, es una forma como nosotros debemos de vivir. Y en esa forma de vivir no tenemos que esperar que todo sea fácil, que todo sea bonito. No podemos esperar esto. Dice Jesús que el criado no es más que su amo. Si a él lo traicionaron, si lo traicionaron a Jesús, que era bueno, imagínense a nosotros que no somos buenos. No podemos esperar que nadie nos traicione y que nadie nos diga nada. No podemos esperar eso. Imaginen si nos irán a traicionar entonces a nosotros, que le hemos dado muchas razones a los demás para que lo hagan. En el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 17, el Señor dice que el corazón humano es lo más traicionero y mentiroso que existe. Efectivamente, todos somos traicionados y traicionamos. Todos somos traicionados y todos hemos traicionado en algún momento en nuestra vida, a veces de manera consciente, a veces no tan conscientes. La hipocresía, la sed de venganza, el odio, siempre van a terminar en la traición. Siempre van a terminar en la traición, no solo a una persona, sino a todos los que usamos para poder llevar a cabo nuestros planes. Podemos llegar a traicionar a los que más amamos para que nos ayuden a que se lleven a cabo nuestros planes. Podríamos decir que la madre de todas las traiciones es la de Judas. Es la que hizo Judas, que con un beso traicionó a Jesús, a su maestro. Sí, también nosotros, pero traicionamos cuando somos manipulados por el enemigo de Dios, que nos hace pensar que estamos bien. Es cuando traicionamos, que la otra persona merece lo que le estamos haciendo. Y entonces no va a haber paz en nuestro corazón. Y a veces eso piensa la persona: voy a descansar cuando logre vengarme. Voy a descansar cuando logre hacerle daño. Voy a descansar es cuando voy a tener paz. Me siento así porque la otra persona no ha pagado lo que me hizo. Necesito que esa persona pague para que pueda yo tener paz. Y una vez que se logra el enemigo, que se logra la traición, el enemigo empieza a trabajar en otro sentido, ya no en el mismo, ya no empujándonos para traicionar. Ahora nos manda espíritus de culpa y de miedo. Y a través de los espíritus de culpa y de miedo paraliza a las personas. Es la culpa y el miedo nos paraliza, no nos permiten tomar decisiones, hace que le entreguemos nuestra vida a otros. Tú decides, lo que tú digas está bien, a mí no me importa, no quiero decidir, me da miedo a equivocarse, miedo a tantas cosas, por eso el enemigo manda estos espíritus que son veneno puro, el espíritu de culpa y el espíritu de miedo. Y estos espíritus son los que nos echan en cara lo que ellos provocaron que nosotros hiciéramos para empujar al vicio y
de manera especial, su objetivo último es que la persona llegue a pensar o a intentar suicidarse. Todo esto es posible porque traemos el veneno de la serpiente antigua que se recibió a través del pecado original, cuando el primer ángel, el primer ángel traidor, pero con el bautismo eso se perdona el pecado original, porque el pecado es el original es el único pecado que se hereda. No se puede heredar ningún otro pecado, pero sí las consecuencias del pecado. Esas sí quedan en la persona. Nosotros después del pecado, después del bautismo, se rompe el pecado original, pero nos queda la concupiscencia, nos queda el desamor, nos quedan vacíos en el corazón. ¿Cuál es el antídoto para evitar todos estos sufrimientos, para evitar traicionar a Dios, traicionarnos a nosotros, traicionar a cualquier persona? El antídoto es la santidad. Solo de los santos no vamos a esperar traición, solamente de los santos. ¿Por qué? Porque están llenos de Dios. Porque están llenos de Dios, solamente por eso de un santo no vamos a esperar traición, sino fidelidad. Si es fiel a la verdad, y lo tiene que ser para poder llegar a la santidad. Por eso algunos han atribuido esta frase a Santa Teresita. Otros no han encontrado que sea específicamente de ella, tal vez ella la repitió la frase, o tal vez ella la dijo, no lo sabemos, pero ella decía: si no quieres escuchar la verdad, no me preguntes. Porque ella era fiel a la verdad. Si no quieres escuchar la verdad, mejor no me preguntes, no vengas y ya, no te vas a sentir mal. Pero si vienes, es que ella era fiel a la verdad, ella era fiel a Dios. Ella era fiel a Dios. Parece que todo depende de lo que nosotros estemos llenos. Si estamos llenos de Dios, seremos fieles a la verdad y al amor de Dios. Y dice Jesús que la verdad nos hará libres, libres de la esclavitud de la culpa, libres del juicio que causa el pecado en nosotros. La verdad, vivir en la verdad nos hará libres. ¿Y para qué necesitamos ser libres? Necesitamos ser libres para ser santos. Un esclavo no puede hacer lo que él quiera. El esclavo tiene que hacer lo que le dicen que haga. Él no puede tomar decisiones propias. Por eso el esclavo no puede ser santo. Un esclavo no podría ser santo, esclavo del pecado. No me refiero a una esclavitud de la carne, de la sociedad. No, la esclavitud del pecado. El que es esclavo ya no puede decidir. Ya tiene atada la voluntad y por eso ya no puede decidir ser santos. Necesitamos ser libres para poder decidirnos por la santidad. Y para esto necesitamos llenarnos de Dios. Llenarnos de Dios. El pecado del pueblo de Israel y de nosotros se ha manifestado. ¿Qué es lo que ha sacado a la luz? La infidelidad del pueblo de Israel y la infidelidad de este nuevo pueblo de Dios que somos la iglesia. Estos pecados que hemos abrazado tanto Israel como nosotros ponen de manifiesto algo: solo Dios es fiel, solo Dios es veraz, solo Dios no traiciona. Solo Dios. Por eso tenemos que tener mucho cuidado entre nosotros, porque podemos hacernos daño sin que nos demos mucha cuenta, sin que nos demos cuenta. Después de los pecados, por ejemplo, en el caso de David, el rey David, después de los pecados, el adulterio que cometió David con Betsabé, la traición que le hizo a su soldado, que le mandó con él mismo la carta al general diciéndole: haz una avanzada, déjenlo solo para que lo maten, y mandó la carta con él. La traición, el homicidio de David, Dios se lo hace ver a través de su profeta. Y cuando David ve su pecado, antes no lo había visto, lo cometió, pero no lo había visto. Cuando ve su pecado, porque el profeta se lo pone enfrente, cae de rodillas, reconoce su pecado y pide perdón. Y
es perdonado por Dios. Se dice re fácil esto, se dice muy fácil, son unas cuantas palabras por las que podemos pasar velozmente, pero ¿qué esposo, qué esposa perdonaría tan rápido solo porque el esposo o la esposa se pusiera de rodillas, dijera, reconozco que me equivoqué, reconozco que hice algo que es malo y pido perdón? ¿Quién de nosotros diría, ya con eso basta? ¿A quién de nosotros con eso bastaría? A nadie. Esto solamente lo hace Dios. Solamente Dios. Él cae de rodillas, reconoce su pecado y Dios lo perdona. Nosotros, en cambio, tratamos de ocultar. No, sí, pero es que yo no sabía, sí llegué tarde, pero es que se escapó un león y tuve que ayudarles a agarrar al león para que no le hiciera daño. Y tras eso nos inventamos cualquier cosa con tal de decir a los demás, yo no soy culpable, yo no tengo la culpa de lo que sucedió, yo estoy bien. Y en cambio, delante de Dios, eso es lo peor que puedes hacer. Porque si delante de Dios no reconoces tu culpa, no puedes arrepentirte de lo que no reconoces. Y si no te arrepientes, si no pides perdón, no vas a ser perdonado. Eso es lo peor que puedes hacer delante de Dios. Tratar de justificarte como nos justificamos entre nosotros es lo peor que podemos hacer nosotros. La ofensa que nosotros le hacemos a otro ser humano es una ofensa entre iguales. Pero una ofensa a Dios es infinitamente más grave. Por eso es muy importante, cuando nosotros nos damos cuenta del tamaño de nuestro pecado, el día que nosotros nos demos cuenta del tamaño de nuestro pecado, nos daremos cuenta del tamaño del perdón. Pero mientras no nos demos cuenta del tamaño del pecado porque nos justificamos a nosotros mismos, ese es el gran peligro que siempre se corre cuando alguien entra a confesarse. Padre, hice esto, pero es que me hicieron. Sí, yo grité, pero es que primero hicieron esto, pues ¿cómo no voy a hacer? Tú ya se está justificando. Si la persona se justifica, ya no se le puede perdonar porque se supone que está bien. Está dando razones por las cuales hizo lo que hizo y siente que las razones justifican su acto. Si tú te justificas, ya no te puede justificar Jesús. Ya te justificaste tú, ya no te puede justificar Él. Por eso es llegar y decir el pecado, declararte pecador. Soy consciente que yo hice esto que le desagrada a Dios, que ofende a Dios. Yo lo hice y me duele, me arrepiento. Suficiente, sin historias, sin justificaciones, sin buscar culpables, nada. Solo yo hice esto. Yo soy culpable de lo que yo hice. Perdí el control. A lo mejor alguien me dijo algo, pero yo perdí el control. Soy yo el que lo hice. No estoy echando y buscando quién tiene la culpa para yo no verme tan mal. No, es que yo necesito que Dios me perdone todo el pecado y para eso necesito decir todo el pecado, mostrar todo el pecado para que Él me lo perdone todo, no la mitad, no una parte nada más. Nuestro buen Dios perdona tan fácilmente a todo aquel que se arrepiente de corazón. Nuestro buen Dios perdona a todo aquel que se arrepiente de corazón. Por eso el enemigo de Dios trata de poner en nuestra mente las justificaciones. Las justificaciones, es que me hizo. Yo le di una patada, sí, pero él me dio una patada primero. Y como si eso ya nos justificara, como si fuese una justicia elemental. No es justicia elemental, es venganza lo que nosotros hicimos, es venganza lo que nosotros cometimos. Por eso delante de Dios no debemos de ser así como David. Cuando el profeta le hace ver su pecado, cuando le dice, ¿qué merece este hombre? Ya sabemos la historia de la borreguita que mandó matar el vecino, que tenía muchas, pero mandó matar la única borreguita de su vecino para darle de comer a sus amigos. ¿Qué merece ese hombre? Y grita David, ¡vive Dios! Que ese hombre merece la muerte. Ese eres tú. Por esto que hiciste, esto eres tú. Eres tú el que mereces la muerte. Y él no dijo, pero es que yo no tengo la culpa que Betsabé haya estado bañando por allá. Siempre yo estaba en mi azotea, bien tranquilo. No, yo pequé.
nadie más que yo. Yo tengo la culpa. Cuando él reconoce su culpa, es perdonado. Ahí mismo, Dios te perdona, le dice el profeta. Si hubiéramos estado en estos tiempos, el profeta le hubiera dicho, vete a confesar. Vete a confesar, porque Dios ahora perdona a través de su iglesia. Pero en aquel tiempo no, perdonaba él perdonaba así el Señor. Los seres humanos se excusan, tendemos mucho y pobres de aquellos que buscan estas excusas como las usamos entre nosotros. Ay, te pido una disculpa, no lo hice por maldad, ay, te pido perdón, yo no quise hacer esto, no me di cuenta, mira cómo mi culpa no es grande, entonces no hay nada que perdonar ahí. Esto entre los hombres, esto ya nos acostumbramos nosotros. Claro que esto en nuestra cultura mexicana es muy dado, no en todas las culturas, no en todo el mundo, ya ven allá en Japón, la persona que llega tarde, por ejemplo, a trabajar, llega y no se disculpa, llega y se va con el encargado, con el mero, y le dice, llegué tarde, yo cometí un error y yo llegué tarde. El mexicano llega, no, es que ya me subí al carro, ya estoy en el carro, pero es que el tráfico, pero es que se ponchó la llanta. Nada pasó, ¿verdad? Se quedó dormido, pero inventa. Y cuando en Japón alguien inventa, nadie se lo cree. Nadie se lo cree. Como nadie te va a creer, es mejor que reconozcas tu culpa, porque nadie te va a creer tus justificaciones. Así de que, aunque tengas la razón, yo la regué. No salí con tiempo suficiente, no preví, cometí el error, pido perdón. Vete a trabajar, le dice el jefe. En cambio, si llega un mexicano, es que yo estaba, se mueren de la risa oyendo, no le creen a nadie. Eso nos puede pasar con Dios, es que el que se confiesa a mí me puede decir eso y a lo mejor yo le creo, pero ¿va a engañar a Dios? ¿Va a engañarlo a él? Es imposible. Eso es imposible. Así de que hay que reconocer. Por eso hay que pensarlo antes de confesarnos. ¿Qué fue lo que yo hice? Que los demás me empujaron, sí, pero cuando se confiesan ellos, que lo digan. Yo digo lo que yo hice, lo que yo acepté, lo que yo escuché, lo que yo vi que no debería de haber puesto ahí mis ojos y me quedé, lo que yo escuché, lo que yo hice, eso lo pongo delante de Dios para que Él me lo perdone, sin buscar excusas, sin buscar ningún culpable que no seamos nosotros mismos. Yo caí en eso. Tal vez me provocaron, pero yo caí. Yo soy el que hice esto, yo soy el que reaccioné así. Yo me acuso. ¿Y qué es lo que decimos nosotros cuando vamos a confesarnos? Pues ya que quede bien claro lo que yo hice, ya que quede bien clara mi responsabilidad. Repito el porqué. Dios te va a perdonar a través de su iglesia, pero el sacerdote tiene que saber qué es lo que perdona en nombre de Dios. Lo que el sacerdote no entiende o no escucha, no te lo perdona más que como Él lo entiende, y por eso corremos el riesgo de que la confesión no quede bien. Tenemos que decir las cosas en crudo, como son, sin bajar a detalles ni nada, no hacen falta, y menos si el sacerdote no lo pide. Uno puede pedir, puede preguntar si el pecado puede ser más grave o menos grave, ¿verdad? Una infidelidad, sí, pero fue con una persona casada o soltera, porque ya ahí cambia. Es un adulterio o doble adulterio. Es una persona, le obligaste, no le obligaste, era mayor de edad, menor de edad. Todo eso va cambiando el grado de culpa del pecado, y el sacerdote tiene que saber qué es lo que va a perdonar. Pero si ya el sacerdote alcanza a entender y te dice, sí, ¿qué más? Significa, ya sé hasta dónde pudo haber llegado esto, no necesitamos escuchar más. ¿Qué otro pecado? Y ya ustedes pueden decir los demás pecados sin ningún problema, porque hay quienes se aferran a pensar, si no lo explico, no va a estar bien. No todos necesitan explicaciones. No todos los pecados. Ya el sacerdote puede prever hasta dónde se puede llegar, y él puede decir si hace falta una explicación o no hace falta una explicación. Así de que esto es importante. Entonces, yo soy el que cometió este error. Los demás que confiesen lo que a cada quien les toque. Yo hice esto, yo soy un deudor y no puedo pagar.
Si así nos confesáramos y lo entendiéramos, yo cometí este pecado y no lo puedo pagar. Pero Jesús se ofrece, se lo entrego a través de la confesión, le pido perdón y Él lo paga en la cruz. Él lo paga en la cruz. Entonces vas al confesionario, reconoces tu pecado, lo entregas tal como sucedió, se lo entregas a Jesús, algo que tú no ibas a poder pagar. Tú no ibas a poder pagar. Esa deuda para ti simplemente era imposible de pagar. Solo la asombrosa misericordia de Dios, que nos ha perdonado tantísimas veces el mismo pecado. Es bien difícil que encontremos una persona que perdone tantas veces el mismo pecado, la misma falta, la misma ofensa. Decía San Agustín, tienes, Señor, de la confesión, por la confesión, tienes, Señor, ante ti reos confesos, es decir, gente que confesó, reconoció su pecado. Y dice San Agustín, sabemos que si no perdonas, con justa razón nos destruirías. Piense nada más. Con justa razón nos destruirías, pero su misericordia lo lleva a perdonarnos y a que la gente, imagínense lo grande que es la misericordia de Dios, y para que muchos digan, voy a cometer este pecado, al cabo que me confieso, llego tempranito a misa, le digo al Padre que me confiese, rapidito, nomás es un pecado, nomás son pecados y vámonos. El tamaño de lo que es el pecado. Si la persona no alcanza a ver el tamaño de su pecado, no alcanza a ver el tamaño del perdón. Si Dios nos permitiera ver el lugar del infierno al que tendríamos que estar por esos pecados que cometemos, imagínense lo que valoraríamos la confesión, que el sacerdote te diga, yo te absuelvo de tus pecados y perdonado quedes en el cielo. Qué valiosísimo los que si Dios nos permitiera ver el infierno, cosa pues que no todos aguantarían, ¿verdad? Porque el infierno no es cualquier cosa. Dios Padre misericordioso entonces envió a su unigénito, y todo el que crea en Él, cree en el que lo ha enviado. Todo el que cree en Jesús, cree en el que lo ha enviado. Pero hay que creerle a Jesús, hay que creerle lo que Él dejó en su iglesia, lo que Él quiso hacer y cómo lo quiso hacer, cómo Él administra su misericordia, cómo lo hace el Señor. Ha querido administrar su misericordia a través de su iglesia. Él sabía que a algunos sacerdotes se nos iba a pasar la mano, pero el confesionario por eso tiene unas leyes súper estrictas que muchos no conocen. Las conocemos nosotros porque somos los que confesamos. Pero hay unas leyes muy estrictas. El sacerdote no puede preguntar nombres. Ustedes sí pueden decirlo si quieren. Yo no puedo hablar de lo que una persona me confesó porque pierdo mi sacerdocio, pero ustedes sí pueden hablar todo lo que ustedes dijeron y lo que el sacerdote les dijo. Ustedes no tienen sigilo sacramental, nosotros sí. El sacerdote no puede confesar. Si por ejemplo un sacerdote tuviera una experiencia sexual con alguna mujer, él no la puede confesar. Él no la puede confesar. Si un sacerdote confesara a la mujer con la que estuvo, pierde su sacerdocio en el momento que la confiese, aunque nadie se dé cuenta. Ya lo que haga es inválido e ilícito. Ya perdió su sacerdocio, aunque nadie se dé cuenta. Y si un sacerdote se llegara a atrever porque sabe que supiera que una mujer andaba en malos pasos y se dedicara a lo malo y le sugiriera, oye, te invito a tomarse un cafecito en confesión, pierde su sacerdocio. Ahí no se puede nada absolutamente de eso. Está bien protegido el sacramento de la confesión, está bien protegido porque la Iglesia ha visto los problemas que se suscitaron por las debilidades de algunos sacerdotes a lo largo de toda la historia y fue poniendo las bases, ¿verdad? Para evitar todo este tipo de cosas, fue poniendo las bases. Yo siempre donde llego pongo confesionarios
donde la puerta es de vidrio. Siempre pongo vidrio en los confesionarios. Aquí no, porque aquí ya tenían vidrio. Y además está la rejita esa, que no hay problema de nada. Pero siempre, ¿por qué? Porque se dan tantas cosas. Es para protección de la persona, pero también para protección del sacerdote. Se dan cada cosa ahí como no tienen ustedes una idea. Tremendo. Hay cosas, hay sacerdotes que en misa dominical, un sacerdote en misa dominical de plano explota y le dice a la gente, por micrófono y todo, en la homilía: por favor, ayúdenme con esa mujer, quítenmela ya de encima, está encima y encima, por favor, ayúdenme. Quién sabe cuánto estuvo soportando y sufriendo y todo. Hay muchas cosas que no se alcanzan a ver, pero Dios todo lo ve. Por eso fue poniéndose la iglesia todo como debe de ser el sacramento de la confesión, para que sea válido, para que te quedes en paz. Dios te ha perdonado todo porque tú reconociste tu culpa, porque no llegaste esparciendo la culpa para todos lados, para que no se viera tan grande. No, es casi con miedo de que algo vaya a reducir la culpa de nosotros. No, es llegar y decir el pecado como es. El sacerdote ocupa más información para saber si es más grave el pecado. Pregunta el sacerdote. No te pregunta, no estás obligado a decir ya más. Si no te pregunta, significa que ya entendió, que ya sabe el alcance que pudo tener ese pecado, hasta dónde se pudo llegar. Ya, listo, se acabó. Al pecado que sigue. Al pecado que sigue. La misericordia de Dios es muy grande, pero tenemos que llegar nosotros dispuestos a reconocernos pecadores. El que recibe, dice Jesús, el que recibe al Hijo, recibe al Padre. El que recibe al Hijo, recibe al Padre, y el Padre lo recibirá en el reino de los cielos. Hay que recibir a Jesús, hay que aceptar a Jesús, pero hay que hacer las cosas según la voluntad de Dios. No decir cómo es correcto, porque según el criterio de quién. Si dijéramos lo que es correcto, según el criterio de quién. Aquí es según la voluntad de Dios. Hacer las cosas como Dios lo pide, como Dios lo manda, para recibir todo lo que nos ofrece. Le pedimos a Dios Padre todas las gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.